más para el norte, para México, para hablar del peyote. En la propuesta original que hicimos los dos autores de esta ponencia, de la presentación y del texto, que quienes estén interesados lo puedo circular, era un enfoque comparativo de la ayahuasca con el peyote. Pero dijimos así, pues esta es una oportunidad para profundizar un poco más en cosas que no están muy bien discutidas y la posibilidad de traer y compartir un material etnográfico que no está publicado, ¿no? En el caso del peyote, por la prohibición que ha pesado desde la época colonial, están muy restringidas las investigaciones, a pesar de que los usos contemporáneos están vigentes y nos demuestran también la expansión del campo peyotero, así como le nombramos, cosas muy similares con la ayahuasca, ¿no? Entonces eso es lo que yo quiero traer así como para contrapuntear, salirnos un poquito del tema de la ayahuasca y ver qué es lo que está sucediendo en México y América del Norte, ¿no? Porque el peyote vincula, como lo vamos a ver, a los Estados Unidos, a Canadá, Europa, Sudamérica y todo el mundo. Entonces, así como nada más, pues me parece algo interesante. Una gel de peyote que encontré, o sea, estaban vendiendo en la esquina de mi casa ahí en San Luis Potosí, que cura dolor de rodilla, ciático, lumbares, esguinces, calambres, varices, tos, angines. Si alguien está medio torcidito, ahí la voy a pasar para que la vean y se haga una untación. Ahí, bueno. Yo trabajo en el Colegio de San Luis y la colega Vía Labate, que está ligada al Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social de Guadalajara, Jalisco. Los dos estamos explorando la expansión del campo de los enteógenos en México y en este caso vamos a enfocar con el peyote. Si le va adelante. Entonces, estos son los temas que voy a tocar: el campo peyotero, definirlo en términos generales, la política y legalidad del peyote, ¿no? ¿Cuál es el marco normativo institucional en México? Comercio e intercambio de una planta sagrada, llegando así a los temas que son de este simposio, ¿no? La mercantilización, la economía política, que es pensar, digamos, que los asuntos de la producción, el intercambio y el consumo de una sustancia enteógena, psicoactiva, involucra aspectos económicos, cuando no políticos también, ¿no? Y bueno, un vínculo también, pensar la economía política y pensar esta otra área de estudio y análisis, que es la ecología política, ¿no? Y pensar que los consumos de estas sustancias también están envueltos en controversias y discusiones sobre temas ecológicos. Y luego, para hablar nuestro caso, así que nos permite reflexionar de todo esto, es la solicitud de registro ante la Dirección de Religiones de la Secretaría de Gobernación en México de una iglesia nativa mexicana, que sería así como el análogo de Native American Church en los Estados Unidos, Canadá, y digamos cuáles son los problemas que enfrentan los solicitantes de este registro, de este proceso de institucionalización. Y al final, reflexiones finales. ¿Nos vamos adelante? Bueno, este mapa de distribución del peyote, ustedes pueden ver, la mayor concentración está en México, se distribuye en el sur de Texas, en un área muy restringida, y como en 8 estados de la República Mexicana, que son Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro. Esta zona es muy importante, digamos, porque ahí se concentra la mayor producción natural, digamos, silvestre, de peyote, ¿no? Con diferentes especies. Vamos más adelante. Este es el peyote que ustedes pueden encontrar todavía en varias zonas en México, que se encuentra de manera silvestre. Es el venado, porque en la cosmología huichola está emparentado el peyote con el venado. Por eso en el principio, la primera lámina, aparece un venado que tiene en el cuello un peyote. Aunque no aparece ahí, son las pisadas del venado en el desierto, y ahí lo que sucede en el sitio sagrado donde se colecta es el nacimiento del sol. El venado es un alimento y una medicina solar, ¿no? Hay un contraste con la ayahuasca.
Entonces es la rosita, porque si ustedes pueden ver tiene unos tonos rosáceos, algunas especies, y bueno, así se le puede encontrar en lugares que no han sido muy afectados, muy saqueados, en familias, ¿no? A veces son unas placas de 30, 40, 50 ejemplares. Vamos más adelante. El asunto de su comercialización. Cultivo ya en varias zonas, en los Estados Unidos, en Europa, en Sudáfrica, en Francia, Colombia, seguramente. ¿Cómo le hicieron? Está prohibida, es una especie endémica de esa parte. Sacaron semillas, se la llevaron, ¿por qué la cultivan? Porque hay una demanda, ¿no? Una demanda importante a nivel mundial. Vamos más adelante. Pues aquí yo les quería platicar un poco hay una discusión en torno a su conservación y que tiene que ver con las formas apropiadas de colecta, de corte. El peyote normalmente tarda entre 10 y 14 años para madurar, para estar en un estado maduro y que se pueda consumir. Es de este tamaño, su raíz está enterrada. Si se realiza el corte transversal solamente de lo que es el botón, la especie puede regenerarse. Aquí hay un corte de una persona que practica un corte parcial a la planta y la planta sigue viviendo e inclusive da flor. Lo que sucede con las formas equivocadas de colecta es que meten el machete y le cortan parte de la raíz y con eso imposibilitan su regeneración. Bueno, vamos adelante. Esta es una imagen, así voy a pasar rápido, de mural, un mural que está en la calle, en San Luis Potosí, y que nos da una idea de la importancia que tiene el peyote dentro de contextos urbanos, ¿no? Más adelante tenemos otro ejemplo en Guadalajara, también este mural aparece en un estacionamiento. Entonces, de ser una planta que estaba prohibida durante 400 años por la Santa Inquisición, ahora tenemos un resurgimiento muy importante, sectores urbanos, y como vamos a ver, es un elemento importante para el fortalecimiento de los grupos indígenas en México. Vamos más adelante. Yo les quiero hablar del sitio sagrado natural de Wirikuta, que está en el estado de San Luis Potosí, en donde yo vivo, porque este es el lugar a donde vienen a hacer aquí Wirikuta, donde vienen a hacer su peregrinación los huicholes, caminando 400, 500 kilómetros, desde la Sierra Madre Occidental, desde esta región, llegan hasta este punto, entran a ese lugar y ahí hacen la colecta de peyote. Ese lugar para ellos es sagrado. Y aquí, siguiente foto, el Estado mexicano concedió dentro del área natural protegida, todo esto que ven en naranja son concesiones mineras. Y nosotros decimos, ¿cómo es posible que una área natural protegida haya sido concesionada para explotaciones mineras? Entonces, a partir del 2010 que se da a conocer los planes de explotación minera, indígenas y no indígenas, todos los que nos juntamos alrededor de la importancia de este sitio, iniciamos un movimiento que detuvo, por lo menos conseguimos una suspensión temporal de las actividades mineras en esta región. Y es el triunfo más importante para detener a una empresa minera, puedo decir, contado entre el continente americano, pero especialmente en México. No habíamos detenido nunca un proyecto minero y aquí lo detuvimos. Hubo festivales, hubo marchas callejeras, hubo una alianza entre no indígenas e indígenas, reconociendo el valor del lugar, del territorio, pero principalmente vehiculado con el peyote, porque el peyote para mí y para mucha gente es sagrado, es medicina, es un articulador, es un actante, ¿no? Es un remedio para los golpes, es muchas cosas, depende del contexto. No nos toca decir a nosotros lo que no es, nos toca reconocer todo lo que la gente dice que es en relación a situaciones específicas. Y aquí fue un actante en la detención del proyecto minero. Vamos más adelante. Mauricio, ¿qué minería? Minería subterránea para extracción de plata. ¿Sí? Bueno,
dos cosas importantes para explicar el campo peyotero, así como nos los entendemos Vía Labate y yo, son lo que le llamamos la huicholización del peyote, que implica la importancia. ¿Por qué? Porque los huicholes son indios carismáticos. Es el indio ecológico, sabio, etcétera, aún con todas las cosas que hemos dicho y todos los procesos que están pasando de desintegración cultural, etcétera, pero ellos visten bonito, tienen sus ropas bordadas con peyotes y todo esto. Ir a sus comunidades es como ir con los yanaguana, y digamos que ellos son los principales maestros y guardianes en el uso del peyote. Entonces, muchas de las ceremonias y muchos de los usos ahora contemporáneos remiten a las formas, a la disposición del fuego, a la ordenación, digamos, a la circulación, en el círculo, en la noche, a los trabajos de peyote, que son velaciones que inician cuando se mete el sol y terminan cuando está saliendo el sol, ¿no? Porque están reviviendo el mito de creación del sol. Bueno, aparte tenemos otros usos tradicionales con otros grupos indígenas que no son tan mencionados en la literatura ni están tan reconocidos, que son los coras, los rarámuris, ¿no? Los rarámuris son los tarahumaras que visitó Antonina Artaud, ¿no? El viaje al país de los tarahumaras, los tepehuanos y otros grupos que hacen usos más discretos, ¿no? Hay otro proceso que yo le llamamos la nativoamericanización del peyote, y esto se refiere al hecho de que en los últimos 10 años o 20 años, más bien a partir de la década de los 80, han estado llegando roadmans y han estado llegando grupos de América del Norte, grupos indígenas o guías espirituales, corredores de ceremonia, con el formato del tipi, ¿no? O sea, primero llegaron a México y después se atrevieron a bajar todavía, llegaron hasta Brasil, llegaron a Argentina, Colombia, búsqueda de visión, etcétera, etcétera. Pero una hipótesis así que tenemos nosotros es de que una de las razones por las que hayan salido, primero es su contacto con los chicanos, o sea, los mexicanos que se radicaron, nacieron allá, pero la otra es porque el peyote se les está agotando en Estados Unidos y aquí tienen todavía una fuente suficiente en México, ¿no? Eso lo voy a explicar un poco más. Y aparte, este campo peyotero se compone de formas difusas, ensamblajes, hibridaciones, formatos más o menos libres, de gente que entra a un campo, entra al otro y luego quiere hacer más o menos a su estilo, a su forma de entender las cosas, etcétera, ¿no? Pero que no están, digamos, tan visibles y tampoco están en un proceso ni de reivindicación de derechos o un proceso de institucionalización. Bueno, algo que se me olvidó decir es que en el caso de la nativoamericanización del peyote es muy interesante porque grupos mexicanos ahora que siguen esta tradición, lo que le llaman por ahí camino rojo, pero que en Estados Unidos no existe eso de camino rojo, ¿no? En México les llaman tipiteros, ¿no? O sea, los que hacen trabajo con tipi, han comenzado a hacer algunas alianzas con grupos indígenas que no habían tomado peyote nunca, no habían comido, no tomado por una bebida, no habían comido peyote, y cuando comieron los yaquis, un grupo del noroeste de Sonora, dijeron, pero ¿qué es esto? Esto es exactamente lo que estábamos queriendo, y eso es lo que le llaman algunos antropólogos proceso de etnogénesis. Por eso yo digo, las medicinas bien usadas, bien empleadas, inclusive pasadas por los mismos indígenas a otros grupos, son elemento clave en la resistencia de los pueblos. Nos vamos a campo peyotero. ¿En qué consiste lo político? Regular el consumo del peyote o institucional las prácticas religiosas que emplean el peyote. ¿Por qué? ¿Cuáles son las justificaciones, los beneficios terapéuticos que se alegan? La utilización exclusiva bajo contextos rituales religiosos, que entra, digamos, en discusión con aquellos que dicen, no, pues si se va a legalizar, el peyote es para todos, ¿por qué para unos? ¿Por qué solamente para usos religiosos, no? Y ahí hay una controversia muy interesante. Pasamos a la siguiente. Bueno, esto es nada más para ilustrar el hecho de que mestizos hacen ofrendas como los huicholes, ¿no? Y en esto yo no veo ningún problema. Yo lo que veo es que está ese campo dinámico, acomodando las cosas,
Lo que tenemos ahorita es una mirada, una instantánea, un proceso que va a continuar, ¿no? Entonces, vamos a platicar de aquí a 20 años, 25 años, qué es lo que sucede con todos estos grupos. Adelante. No me voy a detener a explicar todo este cuadro que ni yo mismo lo entiendo. Bueno, sí lo entiendo. Lo que les quiero decir aquí es que la ecología política del peyote implica discursos, prácticas, normas institucionales, posicionamientos de la gente, percepciones, ¿no? Que vienen desde considerarlo que era un culto satánico quienes comían peyote en la época colonial, drogas. Convenio de Viena de 1971 que dice que la mezcalina es una droga, ¿no? O sea, está en la clase 1, como la ayahuasca. Pero la mezcalina no es el peyote. La mezcalina es la sustancia que se sintetiza de la planta en laboratorio. No tiene nada que ver. Bueno, todo es el campo turismo esotérico, campesino, todo lo que está alrededor de la problemática del peyote. Vámonos más adelante. Para sintetizar todo este cuadro anterior, los tres asuntos principales: salud pública, los asuntos penales, judiciales y las normas ambientales. Nos vamos a la siguiente. Me refiero específicamente a lo que es la Ley General de Salud, a su artículo 245, que dice que el peyote es una sustancia psicotrópica con escaso o nulo valor terapéutico y alto potencial adictivo, lo cual ha impedido que haya protocolos de investigación científica o que se puedan promover proyectos o protocolos de conservación de la planta. El Código Federal, que en sus artículos del 193 al 199 lo califica como delitos contra la salud con 10, o sea, es un delito federal de 10 a 25 años de prisión a quien produzca, transporte, trafique, comercie, suministre, prescriba narcóticos, entre los cuales el peyote, y de 4 a 7 años por simple posesión. O sea, la cosa está tremenda en México, ¿no? O sea, si te cachan con un 20 cabezas de peyote te pueden, ¿no?, al bote. Y de hecho sí sucede eso, pero bueno, tiene sus asegúnes. Y la norma oficial mexicana, que es la norma ambiental, que califica al peyote como una especie sujeta a conservación especial, y que, digamos, ha habido todo un debate a nivel internacional porque otras instancias internacionales la definían como susceptible de amenaza y de menor preocupación, y en la última, digamos, revisión del libro rojo de la Convención Internacional sobre Protección de Especies, la ponen ya como de mayor riesgo, ¿no? Vamos a la siguiente. ¿Cuánto me queda? 3 minutos. 3 minutos, bueno. Comercio o intercambio de una planta sagrada. Pues es un objeto ritual y un objeto de venida en mercancía en el contexto cultural del campo peyotero. Sí y no. O sea, como decían por ahí, desde tiempos inmemoriales, los grupos indígenas comerciaban, intercambiaban. Esto fuera de una economía capitalista. Los indios de Norteamérica tienen que pagar. Ellos no pueden colectar directamente la planta y pagan dólar por cada uno de los ejemplares. En el caso mexicano, los huicholes van, hacen su peregrinación, cortan directamente la planta, entran a los territorios que son propiedad ejidal de los campesinos, y hay un acuerdo tácito. Sin embargo, el traslado, mantener el ritual, cuesta dinero y ellos lo consideran así importante. Lo que tenemos, pues, es que hay una zona de mercantilización que se relativiza. O sea, sí tiene importancia la economía monetaria, pero también en muchos casos eso no es lo importante. Lo importante es que la gente tenga peyote para hacer sus ceremonias. Tenemos, sí, nuevos usuarios y una expansión del campo peyotero, que no solamente se remite a las personas que llegan a México, sino a las personas que llegan, se van, y las ceremonias que se están haciendo en Japón, Finlandia, etcétera. Así como la ayahuasca, el peyote también está en Madrid, en España, Francia. 2 minutos. Bueno, se calcula, los únicos que llevan un control, que anualmente se están consumiendo entre 3 y 5 millones de cabezas de peyote, solamente en los Estados Unidos, para que veamos la presión. Y no tenemos registro de lo que está sucediendo en México.
¿no? Hay todo un tema ahí que les podría platicar, pero ahorita no da, sobre por qué se hace este consumo tan fuerte, ¿no?, dentro de la iglesia nativa americana. Y bueno, ya lo que había mencionado, cultivos. Vamos, si quieren, hasta, pues esto habla del caso principal que les iba a hablar, ¿no?, que tiene que ver con estas fusiones. En México, pues estamos fuertes con las tradiciones. Tenemos una danza mexicanera, azteca, conchera, de raíz indígena, que se ha fusionado, que ha entrado en negociación con la danza del sol, la danza de la luna, danzas de las estrellas, que son versiones medio fusionadas, híbridas, New Age, de toda una serie de, digamos, dispositivos rituales más tradicionales. El temazcal acota que se utiliza en estos contextos, pues está vinculado a los temazcales mexicanos que se han hecho de mucho tiempo atrás. La búsqueda de visión, diferentes formatos con caminatas, peregrinaciones que están presentes ahí. Y bueno, y todo esto ha permitido que se genere y se esté gestando una versión mexicana de las ceremonias de Tipi. Vamos más adelante. Más adelante. Pues es un proceso de institucionalización fallido. Ellos, el primer registro de pedir que los reconozcan como una iglesia que utiliza el peyote fue en 1994, a Aurelio Díaz Tepancali, aparece en varios de los trabajos aquí citados. La segunda solicitud es de 2012 con el grupo de Freddy Arévalo. Pues todas estas instituciones intervienen dando su veredicto, se los niegan y finalmente en 2015 les conceden un amparo para la reposición del procedimiento, que quiere decir únicamente que bajo la libertad de cultos que priva en México, dicen las autoridades se extralimitaron al cuestionar la validez de esta opción. Si pasamos a la siguiente, o sea, ¿por qué les niegan el registro? Porque dicen que no demuestran ser un pueblo o comunidad originaria. Ciertamente no son indígenas. Aunque ellos quisieran sentirse indígenas, pues es todo el proceso de neoindigenización. No demuestran un cuerpo canónico de dogmas y creencias. O sea, dicen que no tienen una Biblia o un Corán. Que eso de rezarle al gran espíritu, al gran creador, pues como que no. No demuestran la continuidad en la realización de ceremonias a lo largo de 5 años, que es un requisito, que es un poderoso alucinógeno que provoca despersonalización, doble personalidad, dice, y es un riesgo para la salud. ¿De dónde sacaron esto? ¿Quién comió de esos, de los que hicieron ese veredicto? No sé, ¿no? Que es una especie sujeta a protección especial, y en el uso declarado, cuando ellos hablan cómo hacen sus ceremonias, la parafernalia ritual, que se refiere a las plumas de halcón, de águila, a partes de venado, etcétera, dicen, eso puede constituir un delito federal. O sea, están un delito contra la biodiversidad. Y entonces dicen, ¿cómo ustedes creen que les vamos a dar el registro, no? Bueno, ya, es un minuto. Un minuto para que puedas Voy a decir, nos vamos a la última, que es esta, reflexiones finales. Bueno, pues aquí voy a enumerar así muy esquemáticamente el resurgimiento de la importancia biocultural del peyote. O sea, la discusión principal que tenemos es que no se trata de una especie biológica, no se trata, sino integrar la parte biológica y cultural, y esto entenderlo dentro de un contexto de política prohibicionista. Que el debate está dentro de lo que estamos platicando aquí sobre nuevos usuarios y la legalización o regulación de la marihuana, que particularmente en México este año fue permitido su uso para fines terapéuticos, y eso mueve completamente el panorama de la política de las drogas en nuestro país, y que se vincula de alguna manera con los debates sobre la hoja de la coca y las religiones ayahuasqueras. En el encuentro norte-sur de tradiciones espirituales religiosas, un fenómeno que puede ser binacional, trinacional, por las implicaciones entre los principales consumidores y el lugar donde se produce, que tiene reverberaciones y se vincula con el turismo esotérico místico, que puede tener algunos elementos negativos, ¿no?, que hay que cuidar, pero que también tiene muchos elementos positivos, porque
con tanto asedio a las comunidades indígenas, a veces esta es su forma que tienen para monetarizarse y hacer algunas cosas en su proyecto de vida, ¿no? Y el caso del INAM, que les presenté ya muy resumidamente, situado en la disputa intercultural, batallas identitarias, si son indígenas, no son indígenas, si tenemos derecho los no indígenas a reivindicar los usos tradicionales de las plantas, y que se remiten a debates sobre la legitimidad y la ancestralidad, ¿no? Y bueno, lo que tenemos aquí que se queda en suspenso es la posibilidad, el campo está abierto para nuevas estrategias de organización y nuevas posibilidades para, digamos, los grupos están vigentes, vitales, exigir que el peyote sea conservado y sea permitido su uso bajo los contextos ceremoniales. Sería todo, gracias, disculpen.